de la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión constitutiva queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. La señora secretaria da la lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Carta de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Javiera Blanco, por la cual se excusa de participar en la comisión en atención a que no cuenta con los antecedentes que se solicitan. En su misiva señaló que, abre comillas, el proceso de fiscalización realizado por el Ministerio de Justicia a la ANFP se inició con fecha 5 de junio de 2015, desconociendo el estado actual del mismo, así como las conclusiones al que se pudo arribar, ya que cuando dejé de desempeñarme como ministra de Justicia en el mes de octubre de 2016, los procesos de fiscalización aún estaban en curso. Por tal razón, no tengo en mi poder ninguna documentación sobre la materia. Los antecedentes relativos a este proceso de fiscalización debieran estar en custodia del Departamento de Personas Jurídicas de la División Jurídica dependiente del Ministerio de Justicia. Es cuanto puedo informar en relación a esta materia. También se recibió un oficio del ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Campos, por el cual se excusa de participar en la comisión. Sin embargo, y al tenor del oficio recibido, hace presente lo siguiente. 1. Las facultades y atribuciones del ministro y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concernientes a la materia investigadas están señaladas en la ley, de manera que es menester remitirse a ella. 2. Durante mi desempeño ministerial no recuerdo haber realizado actos ejecutivos ni sostenido reuniones en relación a la aludida ANFP, y si los hubiese efectuado, constancia de ello debiese existir en el mencionado ministerio. 3. Sí recuerdo que en octubre de 2016, cuando asumí el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estaba pendiente y en tramitación una investigación o fiscalización sobre el funcionamiento de la corporación denominada ANFP, sustanciada por el Departamento de Personas Jurídicas de la Subsecretaría de Justicia e iniciada con anterioridad a mi periodo, la que concluyó durante mi gestión a satisfacción de los fiscalizadores. Todas ellas cuestiones conocidas por el citado departamento y por ende conducidas por el entonces señor Subsecretario de Justicia, don Nicolás Mena Letelier, en cuanto a autoridad administrativa responsable de aquello. De suerte que el suscrito no estuvo involucrado personalmente en dicha materia, dado que el ministro solo interviene en la instancia recursiva y ese no fue el caso. Por último, en punto 4 del modo expuesto, cualquier información sobre el particular debe ser recabada al Departamento de Personas Jurídicas de la Subsecretaría de Justicia o al referido señor ex subsecretario de Justicia, pudiendo añadir que no existe en mi poder ningún antecedente adicional sobre este caso específico y que desgraciadamente no dispongo de otra información que logre serles de utilidad. Eso es todo sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, los documentos mandados, las excusas más bien. Diputado. Presidente, no solamente, lo hacía comentario ante la sesión, por lo cual no había podido estar presente en la primera sesión, me había encontrado fuera de Valparaíso y quiero dejarlo en acta porque mandé las excusas correspondientes. ¿Llegó la excusa, perdón? No, sí. No llegó, fíjate. Bueno que estaba con la primera dama. Lo vamos a dejar en acta, diputado. Ya, por favor. Muchas gracias. Sobre la cuenta. Yo sobre la cuenta, perdón, quiero reiterar. Ahora hay una excusa de la asistencia del ex ministro don Jaime Campos Quiroga, donde señala algunos antecedentes, digamos, más bien que él no supo prácticamente de esta situación. Y señala, como ustedes lo escucharon, que más bien recayó ello en el subsecretario de Justicia de la época, señor Nicolás Mena, y en el Departamento de Personas Jurídicas. Entiendo que el ex ministro Campos no tiene obligación de venir a la comisión, obligación legal, pues ya expiraron los 3 meses en que tiene la obligación de responder políticamente ante la Cámara de Diputados con su calidad de exministro. De manera que, si insistimos, sería más bien insistir en una invitación de orden de carácter voluntario, que creo que no vale la pena si no está en disposición de venir. Respecto de la carta que mandó la ex ministra señora Javiera Blanco Suárez, yo entiendo, y le hago la consulta a la señora secretaria, que la ex ministra, en su calidad de funcionaria pública, hoy día abogado del Consejo de Defensa del Estado, tiene la obligación de asistir a la comisión.
de manera que, si le parece a la comisión, insistamos en su concurrencia, digamos, citémoslas nuevamente en orden a que ella tiene la calidad de funcionaria pública y que debe, obviamente, concurrir. Si les parece, señores diputados, insistimos en citar, además tiene la obligación legal de hacerlo. ¿Hay acuerdo en ello? Ya, respecto de la cuenta. Bueno, tuvimos dos exministros que no vinieron. Bueno, ofrezco la palabra sobre otras materias antes de entrar a la orden del día. Si hay alguna otra materia, consulta o propuesta que quieran hacer los señores diputados y diputadas. Entramos a la orden del día, entonces. Al orden del día se hace presente a las señoras y señores diputados que el plazo de la comisión vence el 4 de septiembre. Ya veremos si pedimos prórroga o no. Tenemos la posibilidad de pedirla en su oportunidad, pero hay tiempo todavía. Esta es la primera comisión, la primera sesión donde tenemos la posibilidad de entrar ya al conocimiento de los hechos que están convocados a que esta comisión investigue. Como ustedes saben, se encontraban invitados la señora exministra Javiera Blanco y el señor Jaime Campos, quienes se excusaron en la forma que señalamos. Y también se había invitado al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Hernán Larraín, que está aquí presente, y le agradecemos su presencia, señor ministro, acompañado de los señores Sebastián Valenzuela, jefe de la División Jurídica, y Carlos Aguilar, jefe del Departamento de Personas Jurídicas. Señor ministro, señor Valenzuela, señor Aguilar, ustedes fueron, convocados a citación. Le ofrecemos la palabra en primer lugar. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a las diputadas y diputados que integran esta comisión. Concurrimos con mayor interés a dar cuenta sobre las inquietudes que le asisten en esta investigación respecto de un aspecto específico del eventual fraude que se haya cometido en la NFP y otros efectos que puedan haberse producido en otras organizaciones deportivas profesionales. Lo hacemos convocados por esta comisión en atención a que recae sobre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la facultad de fiscalización de las asociaciones y corporaciones que están constituidas como tales de acuerdo al título 33 del Código Civil. Es parte de nuestra función, de nuestras atribuciones, como vamos a ir explicando en algunas láminas que van dejando constancia de los antecedentes jurídicos, el decreto con fuerza de ley número 3, que crea la ley orgánica del Ministerio, que establece este deber, que se reproduce nuevamente en el reglamento orgánico del Ministerio, y el artículo 557 al que yo hacía referencia. Este establece esta facultad, como dice ahora, de asociaciones y fundaciones. Hubo una modificación, no hace algunos años, que transformó las corporaciones en asociaciones, aunque en el texto del actual artículo 557, por algún error técnico, se mantienen ambas expresiones. Se habla por una parte de asociaciones y fundaciones y en otra se habla de corporaciones y fundaciones. Pero en fin, es un detalle. Quiero, antes de entrar a referirme un poco en términos generales, dar cuenta de que esta es una función que tiene tradicionalmente el Ministerio de Justicia desde muchas décadas, y que es una obligación que se lleva adelante por un departamento que dirige don Carlos Aguilar desde hace mucho tiempo, con mucho celo y con mucho desarrollo profesional, cumpliendo un alto deber funcionario. Sin embargo, tenemos en este espacio algunas deudas pendientes desde el punto de vista de la modernización de lo que este registro debe hacer. Esto se complementa con la facultad que se le dio al registro civil hace algunos años atrás de crear y llevar un registro sobre todas las personas jurídicas sin fines de lucro. Y eso significa que el registro civil hoy día lleva aquellas asociaciones y fundaciones del título 33 del Código Civil, pero también aquellas que fueron creadas o que han sido creadas a partir de la ley, no recuerdo exactamente el número,
No. Me refiero a la ley que crea las organizaciones comunitarias, la 19.418, en virtud de la cual se han creado miles de personas jurídicas, cuyo registro debe estar en el registro civil. Lamentablemente no todos los municipios cumplen con la obligación, una vez que se constituyen estas personas jurídicas, de informar debidamente el registro, y si bien este registro es un registro electrónico, cosa que no lo tiene el Ministerio, es un registro que está bastante poco actualizado y tiene poca utilidad. Nosotros hemos estado, desde que hemos asumido esta función, trabajando este tema en la idea de preparar una modernización de este servicio, y sobre todo había consideración que del Ministerio depende también como servicio relacionado al registro civil. La idea nuestra es poder fortalecer el trabajo que se realiza. Nosotros deberíamos tener, el país debería tener, un servicio de personas jurídicas al cual uno pudiera acceder por internet desde cualquier punto del país, saber exactamente cuáles corporaciones y asociaciones y fundaciones existen, cuál es su objetivo, quiénes la integran, cuáles están activas, cuáles no están activas, cuál es su patrimonio, cómo se constituye su patrimonio, y la información que respecto de una institución, de una institucionalidad de esta naturaleza debiera existir. No lo hay. Hemos estado trabajando con algunas instituciones relacionadas. Hemos tenido conocimiento, por ejemplo, de una investigación y publicación que ha hecho el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Acaba de emitir un libro que es muy interesante verlo, sobre todas las organizaciones de la sociedad civil, que estarían como englobando a las organizaciones comunitarias, asociaciones, fundaciones, que se desarrollan en muchos ámbitos. Y eso, de acuerdo al registro que han hecho ellos, alcanza a las 234.000 instituciones. Su conocimiento es muy importante porque emplean a mucha gente, movilizan una parte importante del Producto Bruto por los recursos que logran conseguir muchas veces de fondos públicos, otros de aportes y contribuciones privadas, y sin embargo sobre eso hay mucha opacidad. Hago presente esto porque, dado que este para nosotros es un tema del cual nos hemos hecho cargo hace poco, queremos transmitir que estamos en el proceso de estudiar una modernización de este registro, a lo menos en lo que concierne al Ministerio directamente, del título 33 de las corporaciones y asociaciones, que son del orden de 20.000 las que están hoy día existentes. No significa que las 20.000 estén activas. Carlos conoce muy bien el tema y puede entrar en mayores detalles. Yo no creo que hayan 5.000 que estén funcionando en forma activa, pero este es un tema, como digo, abierto al conocimiento. Perdón que me haya extendido en esto, pero me parece que es un antecedente importante porque es un área quizás un poco desconocida. ¿Qué tiene que ver la ANFP con el Ministerio de Justicia? Se han preguntado mucho. Y tiene que ver con esto, que a nosotros nos corresponde la fiscalización de las personas jurídicas constituidas en esa calidad, y con el propósito de ver el cumplimiento de los estatutos, el cumplimiento de su objetivo social y el cumplimiento de las obligaciones que establecen los artículos 557 y siguientes del Código Civil. Esa es la obligación que le corresponde al Ministerio fiscalizar, para lo cual tiene la facultad de solicitar las actas de asamblea y de directorio, las cuentas y memorias, los libros de contabilidad, de inventarios y remuneraciones, y todas las informaciones que nos permitan llevar adelante esta obligación. Estos procedimientos se hacen por la cantidad de personas, normalmente se hacen por denuncia, como ha ocurrido en muchos casos, o de oficio, como ocurrió en el caso de la ANFP, en donde el Ministerio de Justicia de la época, estoy hablando del año 2015, en vista de las irregularidades aparecidas en la prensa, decidió intervenir y pidió antecedentes, actuando de oficio, para saber qué estaba pasando al interior de la ANFP y poder, por lo tanto, sobre esa base, perseguir las responsabilidades que correspondan. ¿Qué puede hacer el Ministerio frente a esto? En lo específico de nuestra competencia, básicamente es cuando no se cumplen los objetivos centrales, puede pedir a través del Consejo de Defensa del Estado a los tribunales la disolución de esa personalidad jurídica.
o en caso de que hayan otro tipo de inquietudes, debe derivar hacia los organismos correspondientes las solicitudes correspondientes. Y así, por lo tanto, no le corresponde al Ministerio tomar acciones legales en lo que dice relación con el ámbito penal, laboral o tributario. Si se discute y si se encuentra algún antecedente delictual, lo deriva al Ministerio Público. Si es tributario, al Servicio de Impuestos Internos. Si es laboral, a la Dirección de Trabajo. No tiene competencia el Ministerio, salvo para ver que se cumplan los objetivos sociales, que se cumplan los estatutos, ¿no? Y sobre esa base actuar. Si opera bien, puede pedir, puede dar el visto bueno. Si no, puede pedir la disolución. Y lo otro que puede hacer, que es de naturaleza obligatoria, es emitir instrucciones que deben ser seguidas por las personas jurídicas sometidas a la fiscalización del Ministerio y en el caso particular de la que corresponde. Y si no la sigue, bueno, eso es causal de disolución, porque son instrucciones de naturaleza obligatoria. Adicionalmente, como se señala ahí, aparte de ver las acciones o omisiones sancionadas por la legislación penal, laboral y tributaria, también se deriva a quien corresponde, los tribunales de justicia, en este caso, la nulidad de un acto jurídico, a los organismos electorales, la validez de las elecciones, la declaración de la nulidad de derecho público, el mal uso de los recursos fiscales, la infracción de las normas de derecho público, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, las atribuciones que corresponden a nuestro ministerio son bastante circunscritas y por eso cada vez que se toma en un caso en estudio o en análisis, normalmente las principales, por ejemplo, sanciones por irregularidades son derivadas a los organismos competentes. La más dura que le corresponde a nuestro ministerio, y a veces es difícil, por ejemplo, tratándose de una institución como la ANFP, decretar su disolución por el impacto social que eso puede tener, es probablemente la última ratio y se deja efectivamente en esa condición. En el intertanto se buscan por otras vías resolver las inquietudes y temas que se deben enfrentar. Con estos antecedentes, presidente, yo quisiera sugerir que quienes han estado viendo este tema de la NFP en forma directa desde el año 2015, nosotros estábamos en otras funciones en ese entonces, puedan explicarlo con mayor detalle, porque aquí se ha hecho de parte del Ministerio, me parece, un trabajo bastante completo y acucioso en lo que a nosotros nos corresponde. Y creo que los antecedentes que se les van a informar y de los cuales vamos a dejar detalle completo, aquí están todas las oficios y demás documentación de las actuaciones realizadas por el Ministerio en este periodo que consideramos necesario que se consignen en las actas de esta comisión, de manera que pueda tener acceso a toda la información que le permita sobre esa base definir. Si le parece, presidente, pediría que pudiera ofrecer la palabra a quienes me acompañan para entrar ya más pormenorizadamente a la investigación de fiscalización sobre la ANFP. Perfecto, muchas gracias, señor ministro. Tienen la palabra los señores que asisten al señor ministro, ambos funcionarios públicos del Ministerio de Justicia, si se identifican al hacer uso de la palabra y por favor señalen la fecha desde que están cumpliendo la función en el Ministerio, digamos. El ministro decía que del 2015 o antes, no sé bien. Creo que es muy importante eso para ver los tiempos en que les ha tocado actuar. Tiene la palabra del señor Sebastián Valenzuela, presidente. Don Sebastián Valenzuela, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sebastián Valenzuela, actualmente jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Me desempeño en este cargo desde el 11 de marzo del presente año. Y para poder ilustrar a la comisión, esta división jurídica dentro de la estructura del Ministerio se compone de dos departamentos. Por un lado, el Departamento de Asesorías y Estudios Legislativos, que él es encargado de llevar todo lo que es la tramitación legislativa y los proyectos de reforma, que da la naturaleza y la función propia del Ministerio de Justicia, implica un gran volumen. Pero por otro lado, el Departamento de Personas Jurídicas, que es aquí quien lo preside Carlos Aguilar,
y que es el encargado precisamente, entre otras materias, y una de las principales, justamente la fiscalización de las personas jurídicas con el contexto que ha explicado el señor ministro. Si le parece, entonces, presidente, entramos de lleno a explicar cuál ha sido la historia con los antecedentes que obran en poder del Ministerio referente a la fiscalización de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y las distintas aristas que se han derivado de ella. Solo a modo de orden y de organización, como pueden ver, en la presentación aparecen algunos números entre paréntesis, aparece el número 1 ahí abajo, cuando dice año 2015. Eso es porque en la carpeta, presidente, que hacemos entrega están enumerados también, hay cerca de 30, si no me equivoco, 31 oficios, resoluciones que vamos a dar cuenta a lo largo de esta presentación. Los vamos a hacer llegar también digitalmente, obviamente, a la comisión, donde viene ahí el detalle de cada una de las resoluciones y actos administrativos a los que vamos a hacer referencia. Dicho eso, presidente, bueno, respecto a esta situación en particular, el 5 de junio del 2015, el Ministerio de Justicia decide de oficio iniciar un procedimiento de fiscalización respecto de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, debido, tal como se constata ahí, la publicación en medios de prensa sobre supuestas irregularidades en las transferencias de recursos que podrían haber incidido en un funcionamiento y un cumplimiento de su objeto social. Esto es lo excepcional dentro en general lo que es el Ministerio de Justicia, en el sentido de lo que ya anticipaba el señor ministro, en que muchas veces se reciben denuncias de algunos de los socios sobre alguna reclamación, cómo se decidió una votación, cómo se constituyó a nivel de quórum una sesión de una asamblea de socios o del directorio, pero acá, dado que aparece información pública respecto de estos temas, se decide de oficio, con una providencia del jefe del Departamento de Personas Jurídicas, iniciar esa investigación. Se realiza esa investigación básicamente requiriendo una serie de antecedentes directamente desde el Ministerio de Justicia a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y eso deriva a que posteriormente, 3 meses después, el 3 de septiembre del año 2015, y tal como se constata que es en el oficio que está número 1 acá en el listado de la carpeta, hay un oficio del subsecretario de Justicia, en virtud del cual se imparten instrucciones a esta institución. Este oficio del subsecretario titular de la época, señor Ignacio Suárez Eitel, básicamente lo que constata es, por la información que se recibe, entre los principales puntos que llaman la atención, en primer lugar, que de conformidad a los propios estatutos de la Asociación Nacional de Fútbol, se regulaba el pago de una dieta para los directores, y leo el artículo 14 de los estatutos sociales de la NFP, señala que el directorio de la asociación estará compuesto por el presidente y 6 directores, todos los cuales serán elegidos por el Consejo. Los cargos de presidente y directores tendrán derecho a una asignación de dieta mensual que será determinado por el Consejo de Presidentes en el mes de enero de cada año, considerando sus funciones de director ejecutivo y o asistencia a sesiones. Bien. ¿Por qué destacamos esto? Porque el artículo 551, regla primera del Código Civil, dispone textualmente, y leo: los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos autorizados por el directorio que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función. Sin embargo, y salvo que los estatutos dispusieran lo contrario, el directorio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la organización servicios distintos a sus funciones como directores. Hay una serie también de regulaciones, pero quiero ir al fondo del asunto. Por lo tanto, lo que llama la atención, luego todos los antecedentes y luego los descargos que hace la Asociación Nacional de Fútbol, que se logra comprobar que no había justificación por el cumplimiento de una función distinta a la de director y a la de asistencia a sesiones, que es propio de los cargos de director. Por lo tanto, lo que hace el Ministerio de Justicia en nuestra instrucción es impartir justamente instrucciones respecto de esta materia. Se hace una revisión también financiero-contable dentro de la capacidad que tiene el Departamento de Personas Jurídicas. Se reciben libros de remuneraciones, cartolas bancarias, en fin, hay una serie de documentos que se describen en esta resolución, en base a normas del Código Civil que prescriben que deben ser tramitar las normas de contabilidad respecto a criterios generalmente aceptados, que es un estándar general.
Y se concluye que, habiendo revisado los documentos, es posible colegir que en general las partidas financieras comparables se muestran razonables conforme a su propia consistencia. Esto no es una auditoría forense en que se hace una investigación derechamente, sino que hay una coherencia respecto a toda la documentación. Sin embargo, se imparten instrucciones, que se tome conocimiento del presente oficio, se acuerda dejar sin efecto contratos en virtud de los cuales sus miembros reciben remuneración. Esto es porque, por un lado, están los estatutos y por otro lado están los propios contratos de la asociación con los directores. Por lo tanto, se solicita que esos contratos sean dejados sin efecto, que se adopten medidas pertinentes para revertir el eventual perjuicio económico dado este pago que salía del patrimonio de la asociación, y adoptar a la brevedad y con la máxima celeridad medidas pertinentes para dejar sin efecto el estatuto en su artículo 14, dado que se entendía que era contrario a la disposición del Código Civil que se facultara para fijar una dieta por el mero hecho de ser director de esta asociación. Poner a disposición también estos antecedentes a disposición del órgano disciplinario interno de la asociación, y remitir una copia de todo el cumplimiento de estas instrucciones. Esto, que es del 3 de septiembre del año 2015, tuvo una serie de reclamaciones dentro del contexto de la legalidad por parte de la Asociación Nacional de Fútbol. El 10 de septiembre del año 2015 interpone un recurso de reposición, que es resuelto por el subsecretario, como aparece en el segundo punto. El 23 de octubre del año 2015, entonces, el subsecretario de Justicia rechaza el recurso de reposición, que es el antecedente número 2 de la carpeta, y frente a un recurso jerárquico, es decir, el subsecretario de la época rechaza la revisión de estas instrucciones. Finalmente, el 3 de diciembre del año 2015, la ministra de Justicia de la época rechaza también entonces este recurso jerárquico y se mantienen las instrucciones impartidas a la Asociación Nacional de Fútbol. Dentro de los argumentos en general que había planteado la Asociación Nacional de Fútbol, por un lado señalaba que no había tenido oportunidad de plantear su descargo, lo que no es efectivo toda vez que hubo intermitente comunicación a través de oficios y documentos y los propios antecedentes que aportó la NFP. Segundo lugar, señala que no está facultado el Ministerio de Justicia para dejar sin efecto los estatutos, cuestión que no es efectiva, porque lo que hace en estos oficios, pueden dar cuenta, es señalar que se modifiquen esos estatutos, dado que son contrarios a lo establecido en el Código Civil, y señala además que estarían cumpliendo funciones distintas los directores, pero la verdad es que no se logra demostrar ninguna otra función distinta que el hecho de constituirse como director y asistir a las sesiones. Por lo tanto, el pago sigue siendo contrario a las normas del Código Civil. Ahora bien, ya habiéndose dictado estas resoluciones, por lo cual se dan estas instrucciones a las que hicimos referencia, luego hay nuevas instrucciones por nuevos antecedentes que surgen dentro de la investigación y que también fueron de público conocimiento. El oficio del 15 de enero del año 2016, el oficio 322, en que se reiteran instrucciones, ahí se emiten instrucciones por lo siguiente, porque hay una insuficiencia de los antecedentes en incumplimiento de las instrucciones. No voy a entrar en detalle por honor al tiempo en esta primera exposición, respecto de que la Asociación Nacional de Fútbol dice haber cumplido con todas las instrucciones, pero básicamente en términos generales no se adjuntan los comprobantes o las actas de los directorios donde se había, por ejemplo, adoptado el acuerdo de dejar sin efecto este artículo 14 del estatuto. En fin, eso es la primera parte que se observa en este oficio ordinario número 322, que, solo para confirmar, presidente, también me parece que es emitido por el subsecretario subrogante en ese minuto de Justicia. Y hay un segundo punto que es toma conocimiento de un contrato de la Asociación Nacional de Fútbol con un estudio jurídico en Estados Unidos, el cual podría no ajustarse al cumplimiento del objeto social. Y estos son los principales temas que en la estructura del Ministerio de Justicia, como señaló también el señor ministro, es encargado de fiscalizar. Si una asociación tiene unos estatutos, en la práctica está dedicada al cumplimiento de esos estatutos. Y lo que se observa de este contrato es que se vislumbra que podría eventualmente no estar relacionado. En este oficio se indica que este contrato, que incluso dentro del cumplimiento de las instrucciones el contrato lo aporta la propia Asociación Nacional de Fútbol, aparece este contrato de fecha 24 de junio del 2015 con el estudio Chafetz, Lindsay y Martin Auerbach. Ya señala la fecha, el 24 de junio del 2015, junto con una carta de término del mismo contrato del 24 de noviembre del 2015,
que obligaba pecuniariamente a la organización, aparentemente, señala el oficio, los servicios jurídicos contratados para asistir a la Asociación Nacional de Fútbol y o su presidente no tendrían correspondencia con el cumplimiento de los fines y actividades establecidos en sus estatutos corporativos. En efecto, los antecedentes darían cuenta que el gasto institucional que significó el contrato habría beneficiado también al señor Sergio Elías Jadwe en la defensa de sus intereses particulares. Y esa es la observación, por lo tanto, que emite el Ministerio de Justicia. En consideración, entonces, se resuelve lo expresado y se reiteran las instrucciones, por lo tanto, que se habían impartido. Y además se instruye que el directorio en ejercicio de atribuciones deberá adoptar con la máxima celeridad las medidas pertinentes para investigar y revisar estos compromisos patrimoniales y financieros derivados de la administración anterior. En esta época ya había un cambio en la administración de la NFP en su directorio, pero se pide revisar el cumplimiento de este contrato. Posteriormente, 7 días después, como aparece ahí, señor presidente, el 22 de enero del año 2016, se complementan las instrucciones porque surge otro antecedente adicional, que es una serie de contratos entre el señor Sergio Jadwe como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol y el señor Jorge Luis Sampaoli Moya, que en ese entonces era director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, vinculado principalmente a los montos que estaban involucrados, que también podrían significar un detrimento patrimonial por esa entidad y un riesgo obviamente de cumplir con el objeto social. En este caso, este oficio, que como señalo es también del subsecretario, voy a hacer referencia al contrato en particular. Bien digo, señala que se toma conocimiento de una serie de actuaciones contractuales entre la Asociación Nacional de Fútbol a través de su directiva interior, encabezada por el señor Sergio Jadwe, con el señor Jorge Luis Sampaoli Moya, en cuanto a persona natural o como representante de personas jurídicas comerciales, por concepto de bonos que se vengarían en función del cumplimiento de determinados resultados a obtener por la Selección Nacional Absoluta de Fútbol de la Copa América 2015, Copa América Centenario 2016 y Copa del Mundo FIFA Rusia 2018. Como por otro lado, la prestación de servicios adicionales y de imagen por un valor de $200.000 para la revisión de la malla curricular de la carrera de director técnico profesional impartida por el Instituto Nacional de Fútbol, el INAF, y una propuesta de fortalecimiento y modificación de la misma, la realización o participación de una clase magistral al año a los técnicos de primera y primera B, y la realización o participación de 2 charlas durante el año 2014 donde lo disponga la Asociación Nacional de Fútbol. Estos documentos fueron suscritos indistintamente por los señores Sergio Jadwe, Nivaldo Jaque Zúñiga y Rodrigo Grunberg Landeros. Se hace un análisis de esto que podría ser contrario al giro social y en consideración a los puestos entonces se resuelve instruir al directorio para adoptar las medidas entonces para investigar y revisar los compromisos patrimoniales y en el fondo la ejecución de este contrato, los montos de dinero, los pagos que se habrían realizado y la ejecución de las prestaciones a las cuales se habría tenido prestación en virtud justamente de este contrato. En ambos oficios, señor presidente, se ordena entonces al nuevo directorio estas instrucciones y luego de distintas prórrogas solicitadas por la Asociación Nacional de Fútbol, que están también contenidas en la carpeta que hacemos entrega, básicamente los antecedentes del 6 al 9, finalmente mediante oficio ordinario del 16 de mayo del año 2017, que es el número 10, el subsecretario de Justicia de la época resuelve tener por cumplidas las instrucciones que hemos señalado anteriormente. Para eso se tuvo en consideración las entregas que había hecho la Asociación Nacional de Fútbol respecto a las copias de acta de directorio, también documentos en que consta la restitución de la retribución pecuniaria percibida por los directores. Esto está relacionado con la dieta, con la sola salvedad, presidente, que se constata en este oficio, si me permite un segundo, de que respecto del señor Jadwe no se habría finalmente hecho esa retribución, sí respecto del resto de los directores, y tal como indica este oficio, conforme a lo informado al respecto por la Asociación Nacional de Fútbol, en cuanto a la devolución del señor Jadwe, es parte de los hechos contenidos en querella criminal
también a la que voy a hacer alusión después, deducida por la propia Asociación Nacional de Fútbol con fecha 3 de febrero del 2016, señala lo siguiente, que en efecto, en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la propia asociación, dadas las instrucciones del Ministerio, hicieron llegar cada uno de ellos, se refiere a los directores, un cheque a la asociación con la intención supuestamente de restituir el dinero indebidamente percibido desde las arcas de nuestra representada, documentos que curiosamente no fueron cobrados y peor aún, desaparecieron desde las dependencias de la Asociación Nacional de Fútbol, sin que hasta la fecha en definitiva Sergio Jadue haya restituido las cantidades indebidamente percibidas, lo que se ha traducido en el consecuente perjuicio para la asociación. Y esta es una querella que deduce la propia Asociación Nacional de Fútbol en cumplimiento de las instrucciones que había impartido también el Ministerio de Justicia en orden a perseguir las responsabilidades penales que pudiesen estar relacionadas y particularmente en este caso con un presunto delito de fraude por abuso de confianza, técnicamente apropiación indebida. Continúo dentro de los antecedentes que se tuvieron a la vista para dar por concluido el procedimiento. Recibieron los documentos de la reforma estatutaria, principalmente este artículo 14 que habíamos hecho mención, una carta de la Comisión Jurídica de la ANFP que había hecho un análisis interno concordante con la opinión del Ministerio de Justicia, copia de la sentencia del Tribunal de Honor de la Asociación, copia simple de las querellas criminales que fueron las que anuncié y una auditoría forense de Deloitte Auditoría y Consultores Limitada, que había hecho una investigación exhaustiva respecto de los movimientos contables y financieros. Ahora bien, dentro del contexto de esta fiscalización, más allá de las instrucciones que directamente el Ministerio de Justicia le correspondió impartir por distintas autoridades, y también en el contexto de lo que soñaba el señor ministro dentro de la estructura, claramente surgen antecedentes que necesariamente tienen que ser conocidos por otras instituciones y que emanan básicamente del principio de coordinación que está en la Ley General de Bases de que los organismos públicos tienen que colaborar entre sí respecto a materias que desde una u otra perspectiva pueden tener injerencia. Dicho eso, y también como consta ahí están en la carpeta los antecedentes en particular, se ofició en distintas oportunidades al Ministerio Público. En 3 oportunidades de oficio, el Ministerio de Justicia remitió antecedentes al Ministerio Público, particularmente a la Fiscalía Metropolitana Oriente, poniendo en antecedentes los siguientes. En el caso del oficio del 3 de septiembre del 2015, los antecedentes respecto de las dietas, para que investigara el Ministerio Público si eventualmente pudiese haber algún hecho punible relacionado con eso. En el del 11 de diciembre, que está asignado ahí con el número 13 entre paréntesis, se remite también a la Fiscalía el contrato con el estudio jurídico de Estados Unidos porque, como se había advertido, podía tener más que ver con intereses particulares que sociales. Y el último que aparece del 15 de septiembre, perdón, el del 28 de enero del 2016, se remite por parte del Ministerio de Justicia un informe también de auditoría que había realizado el señor Ramiro Mendoza respecto a la ANFP, que lo entregó la ANFP al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia lo pone en conocimiento del Ministerio Público y también el último que aparece ahí el 15 de septiembre se entrega también documentación respecto a también un procedimiento que me voy a referir, que es una segunda arista derivada de la asociación que se constituye para la organización de la Copa América 2015 en nuestro país, que fue una asociación aparte y que también tuvo cierta injerencia que me voy a referir más adelante. Y en el oficio que aparece señalado con fecha 10 de noviembre del 2015, en la carpeta está con el número 12, se responde a un requerimiento en particular de la Fiscalía de Peñalolén, Maipú, en virtud del mismo proceso al que leí la querella criminal, y ahí obviamente lo que hace el Ministerio Público es pedirnos todos los antecedentes que teníamos en nuestro poder y que así fueron respondidos en ese oficio, dentro de la causa que seguía el Ministerio Público. También se informa a la Municipalidad de Peñalolén, el oficio del 9 de septiembre del 2015, y esto es solamente también para tener un contraste respecto a la reforma a los estatutos. La NFP había reformado sus estatutos y ya estando vigente la ley 20.500, cuando se reforman los estatutos, estos se ingresan directamente en la municipalidad. Con esa información entonces lo que hicimos fue remitir a la municipalidad para que pudiese chequear que efectivamente eso haya sido así. Y después se informó a Servicio de Impuestos Internos 2 oficios, el primero, el del 13 de enero del año 2016, se remiten varios contratos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que habían sido entregados dentro del proceso de fiscalización para que revise si efectivamente se hayan cumplido con el pago de impuestos que hayan derivado de esos contratos.
Pero el segundo oficio a impuestos internos y los que se verían posteriormente, no posteriormente, pues son todos la misma fecha, el 25 de mayo, la Fiscalía Nacional Económica, la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy la Comisión del Mercado Financiero y el Instituto Nacional de Deportes, dice en relación con un aspecto también en particular, que también vamos a revisar posteriormente, que es, y también algunos recordarán, señor presidente, relacionado con el cobro de una cuota de alto valor de 50.000 unidades de fomento a Club de Deportes Valdivia para ingresar a la asociación. Pues bien, a raíz de eso sí se había detectado que habían habido cobros anteriores a dos clubes, Club Iberia y Club de Deportes Puerto Montt, por cuotas no del mismo valor de 20.000 o 30.000 UF, si mal no equivoco. Entonces, lo que hizo el Ministerio de Justicia fue, en primer lugar, enviar la información a impuestos internos, también a la Fiscalía Nacional Económica, se podían haber normas afectadas en materia de libre competencia, dado el monto de las cuotas, a la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Por qué? Porque son sociedades anónimas, por las cuales también tiene injerencia la Superintendencia, y al Instituto Nacional de Deportes, da la ley correspondiente en esta materia. Por lo tanto, se puso a disposición de estas instituciones. Ahora, como bien había anticipado, a requerimiento de la Cámara de Diputados se investigan dos aristas adicionales, son oficios que llegan desde la propia Cámara de Diputados a el Ministerio de Justicia, uno relacionado con el Club de Deportes Valdivia, que, como lo señalo, trataba sobre esta cuota de incorporación de 50.000 unidades de fomento, y se resuelve por el oficio ordinario 2352 del 16 de mayo del año 2017, que no era un asunto de competencia del Ministerio, se analiza, obviamente, y ahí se fundamenta en dicho oficio, porque luego del análisis interno que se realizó no teníamos competencia para verificar eso, y por eso se habían enviado los oficios anteriores a las instituciones que mencioné. Y en el caso del Club de Deportes Concepción, lo que se trataba era una desafiliación a esta institución desde la Asociación Nacional, y se resuelve que esta materia ya estaba radicada en los tribunales de justicia, por lo tanto no teníamos nosotros injerencia, teníamos el deber de abstenernos si ya estaba siendo conocida por los tribunales de justicia. Y finalmente, presidente, esta es la última lámina. Surgen también, ya lo habíamos señalado, dos aristas. Por un lado, a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, conocida como la ANFA, se sustancia un requerimiento de la autoridad para revisar y cotejar transferencias de dinero. Eso se realiza, se revisa un procedimiento, se concluye que está todo en regla, y hay una providencia, que es la que se menciona ahí, que se formaliza esta revisión y que se da por concluido este procedimiento. No obstante, el segundo punto que aparece ahí, efectivamente se constituyeron dos asociaciones para fines particulares durante la administración del señor Jadwe, una que tiene que ver con la Asociación para la Organización de la Copa América del año 2015. Voy a hacer un preámbulo, que algo mencionó efectivamente el señor ministro. Cuando surgen antecedentes de tal gravedad que contrarían a los estatutos de la asociación, por ley, lo que corresponde es que el Ministerio de Justicia informe al Consejo de Defensa del Estado, y el Consejo de Defensa del Estado lo que hace es solicitar la disolución judicialmente. Esto está establecido dentro de las reglas del Código Civil. Por lo tanto, cuando es posible ver que ya no se justifica el giro que tenga una asociación con lo que señala en su estatuto, entonces lo que corresponde al Ministerio es enviar esta información al Consejo de Defensa del Estado. Pues bien, en el caso de la Asociación para la Organización de la Copa América del año 2015, como aparece ahí con este oficio del 13 de septiembre del año 2016, se solicitó al Consejo de Defensa ejercer la acción de disolución, pero fundado en una causal que ya había cumplido su función, que era precisamente la organización de este evento deportivo. Por lo tanto, está previsto en la ley, como aparece ahí en el artículo 559 del Código Civil, letra C del número 2. El segundo caso, que dice relación con la corporación para la organización del Mundial de Fútbol Sub-17. Disculpa, que es bien importante que lo interrumpa, discúlpeme. Sí. Ahí se solicitó la disolución al Consejo de Defensa del Estado de la asociación esta especial que se hizo para organizar la Copa, una vez que ya había terminado su objetivo, en el fondo, su finalidad. Ya, ¿cuál fue la razón? Porque es una asociación que armó la propia ANFP, con alguien más, supongo. La ANFP
con alguna otra persona, ¿cierto? ¿Con quién armó la asociación la NFP? No sé. Porque un tema bien importante, ahí ustedes ejercieron la facultad, aunque ya estaba cumplido el objetivo, de que es el comité organizador local, entiendo que se llamaba, ¿cierto? El COL, de la Copa América. Entonces piden la disolución de esta organización que armó la NFP. Dos consultas, ¿con quién más la armó la NFP? Pues una asociación, tiene que haber habido otra entidad, supongo, u otras personas. Y segundo lugar, ¿cuál es la razón que pide la disolución? Buenas tardes, señor presidente. Efectivamente, estas COL, como bien se señala, son comités organizadores locales que entiendo la FIFA a través de otro organismo mandata precisamente a las entidades locales que gestionan en cuanto a personalidad jurídica para administrar los recursos y fondos para la organización de determinados eventos en específico. De alguna manera se relaciona surgió dentro de los antecedentes y con cuanto a corporación empezamos un proceso de fiscalización. En cuanto a sus integrantes, me acuerdo más bien de memoria de haber visto los antecedentes, no se asocian con terceros, sino son más bien los mismos miembros del directorio de la NFP de la época. Estoy hablando del directorio presidido en su minuto por el señor Sergio Jadwe, que constituyen precisamente esta Copa América 2015 y la Sub-17 del año, ambas del 2015. ¿Ya? Y entiendo que son partes del directorio, y me parece que también participa un estamento ejecutivo de la propia NFP, pero tendría que chequearlo, pero me atrevería a asegurar que no hay un tercero distinto, digamos, de la NFP que participa precisamente de la estructura de gobierno del directorio de ambas corporaciones, ¿ya? Eso en cuanto a la estructura jurídica del directorio con quienes se asocian, ¿ya? Si me permite una consulta, fue una de las aristas que nosotros hemos estado investigando, digamos, en los pasos previos de esto, que nos llama la atención. ¿Por qué no, si no se arman estos comités organizadores locales, los recursos y la organización recaen en la Federación de Fútbol de Chile, que es el ente que se relaciona con los organismos internacionales, con la FIFA, con la CONMEBOL y las organizaciones que respecto a las cuales se vincula el fútbol profesional chileno, bueno, y el fútbol amateur también? Entonces, se nos ha señalado que de alguna manera el armar los comités organizadores locales es para sacar a la Federación de Fútbol y administrar directamente el evento deportivo, en este caso el campeonato de la Copa América, porque el ente natural para relacionarse con los organismos internacionales que permiten obviamente hacer, por ejemplo, la Copa América, es la Federación de Fútbol. Entonces sacan a la Federación y crean estos comités organizadores locales más bien en el ámbito solo de la ANFP, digamos, o de los dirigentes que administran el fútbol profesional y no el fútbol amateur. ¿Qué me puede decir sobre eso, si tiene algún conocimiento usted? ¿Por qué se organizan? ¿Por qué no? Presidente, no tengo un conocimiento directo de la materia. Lo que sí recuerdo precisamente del proceso de fiscalización era que, y podría estar equivocado en eso, que la relación con la FIFA, y eso hacía delicado precisamente la decisión de la disolución de la entidad como fútbol, era desde la NFP hacia la FIFA. No parece que no pasaba por la federación. Puedo estar equivocado, pero tengo la impresión de que es eso, y eso era pivote como para que la propia FIFA mandatara a la NFP, ¿ya? Como para que ella creara precisamente estos comités organizadores locales, que podían tener distintas estructuras jurídicas. Entiendo que en otros lugares son sociedades o personas jurídicas comerciales, con fines de lucro, y aquí se optó por una entidad sin fines de lucro, del tipo corporación, pero fue una decisión precisamente del directorio presidido en su minuto por el señor Jadwe, ¿ya? Era por así plantearlo de manera más coloquial, un ramal que se derivó de la fiscalización principal, y al verificar nosotros que, como bien se ha señalado acá, que se cumplió por una parte el objeto y por otra parte se habían cumplido los plazos, porque no me acuerdo cuál de las dos, pero una de ellas establecía en su estatuto una fecha de extinción en función del plazo. Nosotros tomamos la decisión de, no obstante la norma interna de los estatutos, pedirle al Consejo de Defensa de Estado que ejerciera la acción de disolución como mandata la ley 20.500, precisamente. Ok, está bien. Puede seguir
Gracias, presidente. Presidente, de todas formas, si lo tiene a bien, porque tengo acá a la vista el oficio del 13 de septiembre, donde se comunica al Consejo de Defensa, pero se da cuenta que se recibieron los antecedentes de la corporación relacionados con sus estatutos vigentes, memorias, balances, registros socios, etcétera, también que pueden ser puestos a disposición de la Comisión si es que así lo estima pertinente, que son la información que se recibe respecto de esta organización en particular. Eso respecto de la primera organización. Respecto a la segunda hay una situación distinta. La Corporación para la Organización del Mundial de Fútbol Sub-17 del año 2015. Y esto, señor presidente, porque si bien también se da la misma situación anterior, en el sentido que se había cumplido su objeto y también procedía, al igual que el caso anterior, solicitar su disolución por esta causal, la letra C del número 2 del artículo 559 del Código Civil, aquí sí también se consignaron infracciones a los propios estatutos de la corporación. Por lo tanto, aquí había una doble causal para solicitar la disolución al Consejo de Defensa del Estado. Y en este oficio, lo voy a leer textual también, presidente, para ilustrar, que es el número 26 de la carpeta, verá la parte conclusiva. Se llama el punto 5 este oficio, que en conclusión, y habiéndose revisado los documentos detallados anteriormente y analizando los estatutos sociales y la legislación vigente, es posible determinar que la corporación presenta una grave infracción estatutaria no haber nunca elegido la Comisión de Ética y la Comisión Revisora de Cuentas, ni contar con el colectivo de socios adecuado para integrarlos y funcionar, ya que su universo de socios no se lo permite, y ahí señala que se configuran las causales a las cuales he hecho mención de la norma del Código Civil, y por lo tanto solicita entonces al Consejo solicitar la disolución por sentencia judicial de esta corporación. Por lo tanto, señor presidente. Sí, y estos son los antecedentes, como he dicho anteriormente, que fueron informados al Ministerio Público. Por lo tanto, presidente, en la actualidad, respecto del Ministerio de Justicia, no hay procedimientos vigentes respecto de fiscalización. Concluyeron con los actos administrativos que hemos dado cuenta, y también fueron informadas autoridades en distintas materias y por las distintas aristas que han sido derivadas. Por lo tanto, eso es la situación respecto de la participación, y como digo, señor presidente, más allá de esa carpeta material, podemos hacer llegar los antecedentes también vía digital para que puedan contar la totalidad de los integrantes de la comisión, presidente. Bueno, a las 3 de la tarde podemos pedir una prórroga, si les parece. Esta comisión tiene horario de funcionamiento normal de 2 a 3 de la tarde. ¿Podemos prorrogar por 30 minutos? ¿Les parece, señores diputados? Ha sido muy interesante además la exposición que nos están dando desde el Ministerio de Justicia. Los señores diputados, yo igual tengo algunas preguntas que hacer, pero parto ofreciendo la palabra a los diputados que van a hacer consulta cualquiera de los al ministro o a sus asesores. Diputado Olivera. Yo en realidad, más que, no sé si son tantas preguntas, agradecer primero al ministro y a sus acompañantes aquí que nos vienen a exponer. La verdad es que para mí es un tema súper nuevo esto de la NFP, porque como una persona más, creo que a través de los medios de comunicación es donde fuimos escuchando toda esta problemática que se creó a partir del año 2015. Y desde ahí, bueno, yo no sé, me imagino que no es el ministerio quien me tiene que responder esto, pero me gustaría saber primero, presidente, si dentro de las invitaciones que usted realizó el otro día, ¿tiene considerada a la ANFA, tiene considerada la Federación de Fútbol, la Federación Nacional de Fútbol? Y bueno, la NFP hoy día sabemos que tiene un nuevo directorio. Ayer ellos estuvieron acá defendiendo bastante el trabajo que están realizando hoy día, pero creo que sería bueno escuchar a alguien de la ANFA, porque tiene relación con el fútbol amateur, y a la Federación Nacional, porque en el deporte que no es el fútbol, quienes dirigen el deporte son las federaciones, y arriba de las federaciones está el IND y está el Ministerio de Deporte. Entonces, yéndome al tema de las corporaciones y estas asociaciones que se van creando para organizar distintos eventos, en el deporte que no es el fútbol, también se crean corporaciones para realizar, por ejemplo, mega eventos, como Juegos Suramericanos,
en un par de años más tendremos los Juegos Panamericanos acá en Chile. Entonces, desde ahí también se crea como esta confusión de no tener la claridad por qué se crean estas corporaciones, por qué se crean estas nuevas entidades, porque si bien las federaciones son quienes son en el fondo las que dirigen el deporte, cualquier deporte, es bueno tener la claridad. Entonces a mí me gustaría que vinieran estas instituciones un poco a contarnos por qué esa diferencia y por qué es una corporación la que se hace cargo finalmente de un evento, porque también hay que aclarar las dudas. Y en las primeras imágenes que ustedes mostraron, el ministro habló de las facultades que tiene el ministerio en temas de fiscalización. Fue uno de los primeros. En ejercicio de esta facultad, el ministerio puede requerir actas de asamblea. Esta es la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes. ¿Esto es para cualquier institución deportiva o es solo en este caso de la NFP? Le damos la palabra al ministro porque le responda a la diputada Olivera. Sí, esta es una facultad general que tiene el ministerio respecto de todas las instituciones que tiene que fiscalizar. Léase corporaciones, fundaciones, ahora asociaciones que están bajo el registro y que dependen del ministerio, que son 20.000. Respecto de ellas, lo que puede requerir son precisamente estos antecedentes para poder llevar adelante su fiscalización. Es una atribución genérica respecto de las 20.000, que como digo, se hace en general a propósito de denuncias o de oficio, cuando estalla alguna situación como ocurrió aquí en la NFP, y ahí entonces se pidieron todos los antecedentes. Desde que asumió, según la explicación que se dio, este caso que fue el 5 de junio, cuando el Ministerio de Justicia decidió intervenir en ese minuto, hasta el 3 de septiembre, lo que se hizo fue requerir información. Se pidieron todo tipo de los actas, los directores, los estatutos, etcétera, y sobre esa base entonces dicta su primera instrucción el 3 de septiembre, y al mismo tiempo el 3 de septiembre pone esto en conocimiento al Ministerio Público de otras, una vez que haya estudiado los antecedentes que recabó a propósito de este caso. Es la forma como se procede. Respecto de la otra parte, la idea es citar la parte final de la comisión tanto a la ANFA como a la NFP, una vez que tengamos avanzada, digamos, la investigación. La ANFA, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, y la NFP, entre las dos forman la federación. Son ellas dos a la vez la federación. Es como raro que una asociación esté por encima de la federación, entonces llama la atención. Que lo ha hecho la NFP es la que domina, digamos, el esquema, digamos, en la práctica. No obstante, la federación es la entidad que se relaciona con la FIFA. Pero son las federaciones las que en general claro, las que tienen. Pero aquí hay mucha influencia. O sea, la ANFP tiene la mayoría del directorio de la federación, de manera que termina al final imponiéndose la ANFP controlando, digamos, tiene el control. Creo que son 4 o 3 o 5, 4, digamos. Y lo preside el presidente de la ANFP. Por eso que la federación pasa como a un segundo plano. Yo tengo varias preguntas que hacer, pero antes, diputado. Presidente. Diputado Rentería. Bueno, primero agradecerle al ministro la predisposición que ha tenido para estar aquí hoy día, también a don Sebastián y a don Carlos. La verdad que esta es una comisión que está recién empezando, así que hay mucho que tenemos que empaparnos y nos queda harto tiempo todavía, pero lo importante es que la radiografía que hizo el ministro nos dejó claro cómo comenzar. Hoy día tenemos la base, tenemos a los diferentes departamentos que tenemos que golpear la puerta y tenemos que escuchar, juntar antecedentes y poder en algún momento dirimir algunas cosas, pero el problema más grande aquí es que también como personas que estamos recién en esta comisión, hay temas que nos nublan un poquito, especialmente si estamos viendo lo que pasó en el tiempo de Jadwe. Si estamos tomando el 2015 al 2018, Jadwe estaba antes de eso, estuvo después de eso, ahí empezó el proceso. Hay tantas cosas que tenemos en el aire que en algún momento, ojalá que con el tiempo podamos también volver a retomarla, ministro. Al menos en este sentido, yo no sé si ustedes nos pueden contestar eso, porque lo que estamos investigando es ese proceso. Y la verdad es que muchos no sabemos las fechas, si esto ustedes lo tomaron en forma tardía, cuando se les pidió que intervinieran esto,
Eso, se hizo una radiografía de ahí adelante, pero no se sabe lo que se empezó atrás, cuando recién se empezó a organizar lo que estaba haciendo Jadwe con la NFP. Gracias, ministro. Gracias. Ya, si quiere hagamos varias preguntas y después el señor No, ministro yo lo antes asesore. que me olvide, porque también ahí en la presentación que hicieron había un oficio, no me acuerdo si el oficio era otro documento, que hablaba de donde la ex ministra de Justicia respondió ella un oficio. Entonces hoy día ella se excusa que no viene porque no tiene antecedentes. Entonces yo insistiría en la invitación a que ella venga como funcionaria pública, como dijo usted. Ya se tomó el acuerdo, así que estamos en la misma sintonía. Diputada Joana Pérez. Agradecer al ministerio, al ministro y a sus asesores. Creo que da cuenta de lo que ha faltado a veces generosidad política en reconocer cuando se actúa y en el fondo ustedes han hecho un análisis completo del ministerio de lo que ha hecho en su minuto en base a una denuncia, ¿ya? Y eso de verdad se reconoce porque ha sido súper claro y están facilitando la labor de esta comisión, que es lo que esperamos en el Congreso. Al menos yo llevo 3 meses, así que también lo valoro desde ese aspecto, desde poder funcionar como institucionalidad pública, valorando lo que ha hecho un gobierno u otro y lo que nos queda en adelante, porque la idea es de esto generar mejoras a futuro, ya sobre todo que tiene una labor importante, porque cuando se dice esto no es solo es deportiva, nuestra comisión sí, pero el trabajo de ustedes, uno le gustaría saber cuántas son las organizaciones que pudieran o debieran fiscalizar, y obviamente tiene que ser en base a una denuncia porque no darían abasto como ministerio. Frente a eso, presidente, bueno, como bien dicen los colegas, vamos a ir conociendo y escuchando las distintas visiones. Mi duda tenía justamente en relación, a lo mejor no al ministerio, pero ustedes lo deben saber, sí, desde cuándo estaba Jadwe a cargo del directorio, ¿cierto? Desde cuándo comienza a regir. Si no lo puedo hacer en otra instancia, presidente, pero también lo desconozco para un poco hacer y seguir la línea. Eso es para partir y ya vamos a irnos interiorizando mucho más, presidente. Gracias. Muchas gracias. Voy a hacer... Perdón, diputado Celis. Ahí sí. ¿Se escucha, no? Sí. A ver, yo quería, sin tanto preámbulo, hacer 2 preguntas. Primero, yo estoy claro que los miembros del directorio no podrían, y no pueden, digamos, por el Código Civil, ni cobrar sueldos, remuneraciones, honorarios, pero hay un resquicio, por así decirlo, una forma que ellos pueden prestar un servicio y a través de esa vía recibir un honorario, como abogado, como ingeniero. Entonces, quería saber si dentro de los antecedentes que ustedes poseen o dentro de las investigaciones que se realizaron, hay algún elemento o algún indicio que el señor Jadwe haya recibido algún dinero por algún servicio que haya prestado. Esa es la primera duda que tengo, o algún miembro del directorio. Y lo segundo, si hoy día está acreditado, ¿quién fue el sucesor legal del COL? Porque me imagino que el COL tendría que haber tributado. Porque si no me equivoco, si escuché bien, la utilidad del COL fueron 11.000 millones de pesos y por eso se tiene que haber tributado. Y el sucesor legal del COL, según escritura pública, fue una figura ficticia, alguien que no existía. Entonces hoy día el COL, el sucesor legal, no existe. Entonces no es ni la NFP, no es ni la Conmebol. Si sería la Conmebol sería muy raro que fuera un ente externo o extranjero, mejor dicho. Entonces, para ser bien concreto, si hay constancia, si algún miembro del directorio prestó servicios por concepto de honorarios, y segundo, si hoy día está acreditado quién fue el sucesor legal del COL y si el COL pagó los impuestos debidos al servicio de puestos internos. Eso nomás. Gracias. Diputado Rentería. Presidente, la verdad que se me había quedado algo. Mire, por los medios de comunicación que uno al último recibió algo de información, había unos containers. ¿No se acuerdan que había unos containers en diferentes tipos de publicidad? No me acuerdo si eran pelotas, camisetas, no sé qué eran, del COL, y ahí se hizo una investigación sobre eso. Eran containers que había terminado el campeonato y estaban completamente llenos y que se habían comprado
con recursos, tengo entendido, de ahí mismo. Y ver la procedencia, lo mismo que está diciendo nuestro diputado, ver la procedencia donde salió todo eso, yo creo que se tiene que haber hecho una investigación sobre eso. Gracias. Se va a hacer un par de preguntas también. A mí me llama la atención, creo que hay una muy buena exposición del trabajo, digamos, que se hizo, pero me llama la atención lo que no se hizo. Y sobre eso me gustaría preguntar por qué razón no se investigaron otras aristas por parte del Ministerio de Justicia que ya comienzan a ser públicas cuando estalla el escándalo de la NFP, que fue cuando de alguna manera la ministra de la época se mete o el Ministerio toma la decisión de iniciar esta investigación con todas las facultades limitadas que el Ministerio igual tiene. Entonces, hay antecedentes de préstamos a clubes, préstamos que excedían en monto y excedían en facultades, entiendo que fueron también cuestionados y que todavía andan buscando algunos la devolución de esos recursos. Entiendo que a Deportes Concepción y a otros le pasaron una cantidad importante de recursos. La Asociación Nacional de Fútbol a algunos de sus integrantes, con los que de alguna manera se ejerce cierto control político en las decisiones, las reelecciones, etcétera. De manera que es un tema tremendamente relevante. El endeudamiento también por parte de la NFP. La NFP también consiguió un préstamo en determinado momento precisamente para servir de línea y prestarle recursos también directamente a los clubes. Lo que también, a nuestro juicio, no está dentro del objeto de la corporación o de la asociación, o por lo menos creo que debiera haber sido investigado. Los recursos perdidos del comité del comité organizador local también, de alguna manera, que fueron, entiendo que posteriormente se supo eso. También hay otros temas que tienen que ver con contratos con empresas relacionadas. La NFP tenía ya en esa época ciertos contratos con personas que tienen vínculos o son parte de su estructura, parte de los clubes socios. Por ejemplo, está la empresa Megasport del señor Heller, que es controlador de la Universidad de Chile, no sé cómo se llama, Universidad de Chile o Azul, el nombre de la sociedad. Entonces, hay elementos, o sea, yo no dudo de lo que ustedes investigaron, me parece muy bien el informe que entregan, pero parece que hay situaciones, esto estamos recién partiendo la investigación, así que lo hacemos con algún grado de inocencia, pero la impresión a priori, que por lo menos yo tengo, es que no se investigaron todas las aristas que debieron investigarse. Y me llama la atención que en el año 2017, rápidamente después de abrir la investigación, en noviembre del 2015, si mal no recuerdo, o a mediados de junio, bueno, cierran, digamos, y dan la luz verde, digamos, como que ya se acabó esto. En circunstancias que, si no fue el 2015 o el 2016, bueno, ya el 2017 o es de público conocimiento esta serie de hechos que recuerdo en este momento, los préstamos a clubes, etcétera. Las 3-4 cosas que le mencioné y que me acuerdo. O no estaban dentro de las atribuciones del Ministerio, a juicio del Ministerio, o no las conocieron. Está el informe de Mendoza, que es un informe, cierto, que tiene sus limitaciones, como después que el que se hace cuando empieza a haber problemas con Jadwe, pero antes que se haga Jadwe, ¿cierto? Que de alguna manera encuentran todo bien, el informe en el que participó Jaime Esteves y otros, pero seguidamente está el informe de Deloitte, que hace una auditoría obviamente más profunda y entiendo que ahí los resultados son distintos. Y por último, en estos días ha aparecido en la prensa el informe de la PDI, donde la PDI en alguna de las causas penales apareció el día de ayer, si no mal no recuerdo, el diario La Tercera, donde señala un aspecto que también ya se estaba en conocimiento, que es de que había instrumentos contables o libros contables donde se habían arrancado las hojas. Y ese antecedente está de antes, desde ayer. Salió ayer en La Tercera, pero es un antecedente que también es antiguo, digamos, donde la propia NFP, cuando asume el señor Salá, una de las querellas o ampliaciones de querella hace precisamente por haber encontrado libros contables con sus hojas arrancadas. Entonces a mí me llama la atención, y esto es responsabilidad del Ministerio de Justicia, obviamente la gestión anterior, no actual, de por qué no se investigaron esas otras aristas, digamos, y la repito, digamos, a lo mejor no es tarea suya, pero me gustaría saber señor ministro, hay un funcionario que viene de antes y
tampoco es responsabilidad directa suya, sino que de las autoridades que tienen que tomar las decisiones, pero me gustaría saber cuál es la razón, digamos, sobre eso, porque es un hecho delicado. Es un hecho delicado. Aquí estamos hablando de miles de millones de pesos, estamos hablando de un señor que pese a cometer una serie de ilícitos terminó saliendo por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, digamos, como testigo protegido del FBI de Estados Unidos, y aquí no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Sigue libre en Estados Unidos, está enfrentando, entiendo que un proceso, no sé si como testigo y a la vez inculpado, entiendo que se ha postergado el fallo para el mes de diciembre, le digamos. Entonces, hay hechos aquí que llaman poderosamente la atención. No solo por el señor Jadwe, sino que cómo se ordena después esto. Y cómo se cierra rápidamente, ese es un juicio, la situación, y ya el 2017 dice está todo ordenado, está todo bien. Pero no se ha recuperado nada. Están las querellas allí, las platas no se recuperaron, el señor Jadwe no devolvió las platas al directorio, igual dieron por aprobado eso. Me llama la atención, porque lo lógico hubiera sido que la devuelvo, que se inicien las acciones para devolverla, no sé. El propio Ministerio de Justicia declaró la imposibilidad de que pudiera devolverla al señor Jadwe y dio por resuelto uno de los 3 puntos respecto a los cuales observó a la institución. Entonces, a mí me gustaría saber eso, en ese contexto. Y una cosa, las autoridades del Ministerio de Justicia, señor Suárez, las autoridades anteriores al señor ministro que está acá, el señor Campos, ex ministro, la señora Javiera Blanco, ex ministra, ¿sabían de esto? ¿Tomaban algún nivel de decisiones más allá de las... Bueno, hay una que son evidentes, hay resoluciones, oficios, en fin, y recursos que veíamos recién, o no tenían idea, o descansaban en el subsecretario, o solamente en su persona, en el departamento respectivo, o estaban involucrados. Esas serían mis preguntas. Ministro, ¿se quiere partir usted o da la palabra? Perfecto. Señor Suárez. Venezuela, disculpe. Ay, sí. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Voy a partir, además retomando una de las preguntas iniciales de la diputada Olivera sobre organizaciones deportivas, solo la salvedad de que da la naturaleza jurídica a los actuales clubes deportivos de fútbol de primera división, ahí no hay capacidad, o sea, facultad, perdón, del Ministerio de Justicia a su naturaleza de sociedades anónimas. La fiscalización recae sobre corporaciones y fundaciones que por su naturaleza no tienen fines de lucro. Eso también porque muchas veces se nos ha solicitado porque no estamos investigando algunos casos particulares de clubes de fútbol profesional. Dentro de las consultas, preguntaba la diputada Pérez desde cuándo el señor Jadwe estaba en la asociación. Yo no tengo la información acá, si es necesario igual nosotros la podemos aportar porque claramente la tenemos dentro de la información y los estatutos que ha aportado la Asociación Nacional de Fútbol, o sea, esa información que está. Y a propósito de lo que preguntaba también el diputado Rentería en la misma línea, si desde antes había fiscalizaciones, ahí Carlos podrá explicar, pero entiendo que no, que esto parte de esta, como comentábamos, de oficio por información que comenzó a aparecer en información de prensa. Sobre los resquicios que en la práctica se podrían dar, que señala el diputado Celis, y si acá se habrían visto, de los antecedentes que tenemos, no. Y esto básicamente teniendo a la luz la resolución, que es la número 2 que está en la carpeta, cuando se resuelve el recurso de reposición por parte del subsecretario de Justicia de la época, respondiendo a los argumentos que otorga la Asociación Nacional de Fútbol para defender la dieta que se pagaba a los directores. No hay alguna alusión a que ellos hayan otorgado un préstamo a la asociación. Dentro de los argumentos, básicamente lo que señalan es que, como señalé, ellos tenían que además cumplir la dirección ejecutiva y eso les demandaba suficiente tiempo, y además dicen particularmente en el caso del presidente de la NFP de cumplir actividades adicionales tales como detentar la representación deportiva ante organismos nacionales e internacionales, según lo dispone uno de los unos artículos de su estatuto, y señalan que es evidente que los directores se encuentran en una situación descrita en el inciso 3 del artículo 551, que es la norma excepcional que permite fijar una retribución, pero insisto, cuando son servicios distintos. Y
reitero, no hubo ningún otro antecedente que justificara una condición distinta a su mera condición de directores. Ahora bien, respecto de la sucesión legal también, voy a dejar de ahí también la palabra a Carlos Aguilar respecto a los detalles respecto de esa sucesión, sin perjuicio que también ahí interviene el Consejo de Defensa del Estado. Y creo que es bien importante lo que formula usted, señor presidente, respecto a, claro, por qué no se pueden haber ejercido otras acciones u otras aristas, y yo creo que acá hay varios temas que distinguir. Desde luego, que probablemente lo va a retomar el señor ministro de Justicia, es en general la capacidad que tiene la estructura del Estado, donde está fijada hoy en día la fiscalización de parte del Ministerio de Justicia para efectivamente fiscalizar a estas fundaciones y asociaciones. Y yo creo que no tengo duda alguna que va a ser parte final del informe de esta comisión, más allá del caso en particular respecto a cómo el Estado ha regulado esto, que también se ha modificado con la ley 20.500 del año 2012, pero creo que hay un camino bastante importante por avanzar. Y cómo intervienen los municipios hoy en día cuando se depositan los estatutos, cómo eso va a el registro civil a propósito del registro de personas jurídicas. En fin, creo que hay una materia que es bien importante y que conviene que sea analizada por la propia comisión. Ahora, particularmente en este caso, no hay que olvidar, presidente, que esto, por instrucciones precisamente de la fiscalización, lo que se ordenó fue que la Asociación Nacional de Fútbol se querellara en contra de las mismas personas que habían participado en estas conductas que habían sido observadas por el Ministerio de Justicia, y esa querella se presentó. Dicho eso, había una investigación penal en curso posteriormente, por lo tanto el Ministerio de Justicia no tenía atribuciones para seguir fiscalizando respecto a estas aristas, dada que ya estaba la investigación en curso. Por lo tanto, y naturalmente las facultades que tiene el Ministerio Público, vía medidas intrusivas, son bastante más eficaces que las que podía tener el Ministerio de Justicia para poder perseguir algún tipo de responsabilidad. O, por ejemplo, precisamente a propósito de lo que era la no devolución de dinero del señor Jadwe, que es un antecedente que efectivamente se expuso aquí. Justamente por eso hubo una querella por apropiación indebida respecto de el señor Jadwe. Por lo tanto, creemos que esa era la vía más eficaz para poder perseguir tanto responsabilidades penales como incluso para poder obtener la restitución de los dineros. Sobre la participación en particular de las autoridades, claramente es una situación que a nosotros no nos corresponde, si hemos querido efectivamente traer todos los antecedentes que obran en poder del Ministerio, lo por analizar con todas las intervenciones de cada una, así que es una materia que en lo que podamos obviamente estamos llanos a colaborar. Y bueno, ahí con respecto a otras preguntas en particular, se tiene a bien, presidente, para que exponga a Carlos Aguilar. Gracias. Le complemento una pregunta a propósito de las que hice yo. También era... la NFP empezó a cambiar su situación patrimonial con claridad, de acuerdo a lo que hemos investigado nosotros a partir del año 2010 en adelante. Fue creciendo de manera importante su patrimonio, y en los antecedentes contables que hemos visto eso se ha demostrado así. Producto seguramente del valor que tiene hoy día la transmisión de los partidos, digamos, de fútbol. Tanto así que acaba de vender, ¿cierto?, la transmisión de 15 años está negociada en $2.300 millones, que es una cifra tremenda, digamos, de 150 aproximadamente millones de dólares al año, digamos, que administra esta entidad solo por esa causa. Una entidad sin fines de lucro, digamos. Está sentado de alguna manera en una montaña de dinero producto de esta situación. Entonces, hay una evolución donde claramente tiene que ver con esto, lo asociamos nosotros, a que va aumentando su patrimonio en las entregas contables y tampoco se hizo entre el 2010 y el 2014. Le argumento nomás, digamos. Era una entidad que estaba creciendo patrimonialmente mucho y era de público conocimiento también. Entonces llama la atención eso. Complemento. Rogamos por otros 10 minutos para que pueda contestar el señor. ¿No hay problema, señora secretaria? ¿Puede contestar? Sí. Presidente, ¿Parece? no solamente para Celi. yo me tengo que ir a las 3:30 nomás a la Comisión de Derechos Humanos, así que, pero puede seguir usted, digamos. Prorrogamos entonces. Ok. Señor presidente, voy a hacer cargo, como corresponde, digamos, de todas las preguntas que se han formulado acá, inquietudes,
Y parto por la primera que anoté. ¿Por qué no se fiscalizó antes? Como bien ha explicado el señor ministro y el jefe de la división jurídica, acá al Ministerio de Justicia, específicamente al Departamento de Personas Jurídicas, es el órgano dentro del Estado que le corresponde la fiscalización precisamente de las personas jurídicas sin fines de lucro. Es una labor que se ejerce a nivel central, se ejerce precisamente acá desde el Ministerio de Justicia, específicamente desde la Subsecretaría de Justicia. En ese sentido, la política, digamos, para ejercer esta potestad, este deber de fiscalización, ha obedecido normalmente como práctica administrativa, y nos parece que es una sana práctica administrativa, a requerimientos, a propósito de denuncias, presentaciones, más allá de la formalidad, digamos, la denuncia, haciendo básicamente un match entre la cantidad de gente que integra el departamento y el número de asociaciones o fundaciones que han existido históricamente. Como dato tal vez relevante, como para ilustrar la magnitud, las primeras corporaciones, que antes se llamaban corporaciones, antes de las 20.500 asociaciones, ahora son de 1820. El Club de la Unión, por ejemplo, es una corporación. O sea, de esa época Chile ha ido generando este tipo de institucionalidad, por lo tanto es un número bastante amplio. Y los criterios para ejercer esta facultad de fiscalización, procedimentalmente, es precisamente la denuncia, que puede ser de alguien que sea miembro de la entidad precisamente, o no necesariamente. Ya, un ciudadano, digamos, de a pie podría perfectamente presentar una denuncia respecto a una entidad que no es la que no es miembro, no hay ningún problema con aquello. Y la otra línea de desarrollo de fiscalización tiene que ver cuando tomamos conocimiento, normalmente a través de los medios de comunicación, de alguna posible irregularidad, como ocurrió en el caso en específico, que ocurrió en junio del 2015. Yo me acuerdo, yo no soy una persona cercana, digamos, al fútbol, de hecho no lo practico. Sin embargo, me acuerdo que en la época apareció en los medios de prensa que el problema no eran las remuneraciones de los directivos, sino el problema tenía que ver con eventuales, y recojo aquí, entre comillas, digamos, situación de información de prensa, que tenía que ver con sumas significativas de dinero que se habían ingresado de manera irregular precisamente a los directivos de la AFP. Que eso puede representar, y aquí a su vez creo que abordo otra inquietud planteada acá, una clara irregularidad o eventualmente un delito, ¿ya? Eso u otras situaciones como la especie. Pero eso en dos líneas operó como pivote para iniciar este proceso de fiscalización, por una parte, y que finalmente no nos hicimos cargo de eso porque no es de nuestra competencia los eventuales ilícitos. Ahí hay un organismo que es el Ministerio Público, que tiene la facultad legal, tiene los recursos materiales, humanos, qué sé yo, como para conducir una investigación en ese sentido. Y iniciamos la fiscalización del procedimiento de fiscalización respecto a la ANFP. Antes no lo hicimos en concordancia con lo que estoy señalando porque no recibimos ninguna denuncia respecto precisamente de la ANFP, ¿ya? Subrayo algo sin el ánimo de ser majadero. Acá tampoco recibimos una denuncia, tomamos conocimiento precisamente por la prensa, pero era tal la magnitud de la denuncia o la presencia de la prensa de lo que estaba ocurriendo a nivel patrimonial, que se tomó la decisión, y aquí respondo también otra pregunta, con las autoridades de la época, ministros, subsecretarios, de iniciar un procedimiento de fiscalización, ¿ya? Y me parece que es así, digamos, sobre todo en este tipo de entidades que hay que considerar una cosa que es muy relevante y tiene que ver con los datos que aportó acá el señor ministro, que el universo actual de corporaciones, asociaciones o fundaciones oscila alrededor de las 20.000, ¿ya? Son todas instituciones de derecho privado sin fines de lucro, pero algunas, y probablemente algunas más que otras, son instituciones de derecho privado sin fines de lucro, pero que desarrollan actividades de interés público. La ANFP yo creo que es una entidad, o podemos concordar que es una entidad que es una entidad de derecho privado, pero que desarrolla una actividad que es de interés público. Otro caso, por ejemplo, que no tiene que ver, no convoca esta comisión, que tiene que ver con lo que estoy planteando, son los bomberos. Los bomberos son entidades de derecho privado, sin fines de lucro, pero su actividad es de interés público, ¿ya? Entonces, y parece ser pertinente, es un criterio que yo lo explicito y comparto, que las autoridades de la época, según corresponde el periodo, digamos, tomen conocimiento y se adopten decisiones y se discutan las materias sobre las cuales versan esta fiscalización. Me parece que debiera ser la gestión de Estado en ese sentido. Y por eso no puedo citar reuniones, conversaciones, digamos, específicas, porque no recuerdo, ha pasado tiempo de aquello, pero se hizo, y quiero hacer presente que, digamos, comparto ese criterio, ¿ya? Me parece que es sano para la función pública. Es
no es raro que en procedimientos de fiscalización nos hagan denuncias y nosotros tengamos que realizar una labor precisamente de un poco distinguir qué cosas son de competencia nuestra, qué cosas no son de competencia de nosotros. Y en ese sentido, atendido también el diseño institucional, que aquí se ha explicitado, digamos, por parte del jefe de la división y por parte del ministro, nosotros quisiéramos contar con mayores herramientas desde el recurso humano, desde el diseño legal. Nosotros no tenemos, y quiero subrayar eso, una facultad distinta a la de solicitar la cancelación o disolución de una persona jurídica. No tenemos la facultad, por ejemplo, de intervenir en una corporación, no podemos aplicar alguna sanción pecuniaria, no podemos destituir a alguien del directorio. Que tal vez en algunas coyunturas uno quisiera hacerlo, digamos, pero no tiene la facultad legal y si no la tiene simplemente ese acto es nulo. Por eso, como estrategia de gestión, hemos desarrollado un poco a propósito de este deber de coordinación que está anclado en el artículo 5 de la ley de base, la coordinación con otros organismos públicos. Cuando nosotros, dicho de manera bastante coloquial, cuando olfateamos la posibilidad de algún tipo de ilícito, nosotros no somos jueces de la República ni somos fiscales, digamos, pero podemos tener alguna aproximación de que hay algo que no cuadra en el Estado de Derecho, tomamos su antecedente y lo remitimos a la instancia correspondiente. O sea, de hecho, está precisamente en el legajo de la carpeta, también está en la presentación, que tuvimos una comunicación bastante regular, digamos, con el Ministerio Público frente a situaciones que podían tener el carácter de delito, que no lo sabemos, digamos, porque nosotros no nos corresponde calificar ni menos investigar, o frente a eventuales, qué sé yo, situaciones específicas, legislaciones específicas como el Servicio de Impuesto Interno u otras. Eso un poco para tratar de justamente potenciar nuestra facultad, que tiene limitaciones de diseño, pero son las que hay, digamos, ¿ya? Se planteó el diputado cuál es como voy a ser un poco desordenado, ustedes me ayuden por favor, el sucesor legal de la COL. Las corporaciones, fundaciones, asociaciones y fundaciones, no tienen sucesores legales, ¿ya? Tienen entidades beneficiarias. Ya no existe una y es muy importante porque en definitiva ¿qué es lo que ocurre? Que al momento de extinguirse o disolverse, que puede ser vía cancelación o disolución interna o algún tipo de estas entidades, los bienes, y en ese sentido la norma y la Contraloría en su minuto ha sido bastante clara, y voy a explicar lo siguiente, habla los bienes que si los tiene quedarán en beneficio, qué sé yo, de la entidad beneficiaria por ellos designado, que normalmente es otra entidad beneficiaria, muchas veces el Hogar de Cristo, Hogar Las Rosas u otras, ¿ya? Eso según mi recuerdo, ¿ya? Pero no tiene una continuadora legal, tampoco esta entidad recoge el patrimonio, lo que desde el punto de vista del diseño también es complejo, porque pareciera no ser necesariamente justo que una entidad reciba los bienes, los haberes, los activos de una entidad en disolución por razones que sea, pero no se haga cargo del patrimonio. La sociedad civil, que en Chile no está tan desarrollada como nosotros quisiéramos, digamos, se ha ido desarrollando sí cada vez más. Entonces hay muchas que tienen una suerte de gobierno corporativo, por lo tanto hay relaciones laborales, civiles, que a veces quedan en el aire. Eso ya no es resorte del Ministerio de Justicia, digamos, pero es como para ejemplificar que no, y subrayar el punto que no existe una continuadora legal, sino existe una entidad beneficiaria. ¿Y en el caso del COL, cuál era la beneficiaria? En el caso del COL, porque los dos COL lo tienen, en el caso del COL era, voy a hacer la precisión, la ANFP, ¿ya? La ANFP. Pero quiero hacer la siguiente precisión, que al momento de generar los estatutos, nos indicó Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que es el nombre jurídico de la ANFP. Me parece que se indicó Asociación de Fútbol Profesional. Desde el sentido común es la misma ANFP, pero jurídicamente no es la misma institución, ¿ya? Que ha sido un punto en cuestión, ya no nosotros, porque nosotros pedimos la disolución, etcétera, pero quiero precisar eso, por si acaso al revisar el estatuto alguien se dé cuenta y efectivamente no hay match absoluto en los nombres, pero es la misma entidad, ¿ya? La ANFP. Ahora, otro tema que es importante, que también tiene que ver más que con las instrucciones, con el diseño de cómo se ha ejercido la fiscalización en estos casos como el de la ANFP, es importante relevarlo, es el siguiente. Como se ha señalado acá,
El proceso de fiscalización se inició formalmente el 5 de junio. Hay un primer cierre que tiene que ver con las instrucciones que se imparten en septiembre del 2015 y posteriormente precisamente se complementan con dos oficios, una reiteración de enero, me parece 15 de enero, y otra 20 de enero del 2016, ya habiendo cerrado lo otro, y la NFP en proceso de cumplimiento. En todos estos oficios, la lógica detrás de la fiscalización, de alguna manera, está orientada en que la propia entidad, digamos, ejerza los controles internos. Estamos finalmente hablando, le pedimos cuenta, le estamos encima, los monitoreamos, etcétera, etcétera, pero que la propia entidad se haga cargo precisamente, la nueva directiva, por ejemplo, de ejercer todas acciones pertinentes destinadas a recuperar el patrimonio. Estoy pensando en el primer oficio de septiembre, a recuperar el patrimonio, ustedes lo van a ver ahí, pero vamos a decir entonces, a recuperar el patrimonio producto de estos contratos fundados en una norma estatutaria que va contra la ley, que es la remuneración de directores. Por otro lado, a ejercer la disciplina interna, ¿ya? A ejercer la disciplina interna, y si fuera pertinente, ejercer las acciones en sede judicial, como ocurrió con las querellas que se interpusieron. Que tiene dos aristas, en nuestra opinión. Una arista, la posibilidad real, digamos, de poder exigir el cumplimiento de una instrucción. Nosotros no tenemos la capacidad tampoco de incursionar en una acción penal, digamos, hasta el final. Y por otro lado, también es consistente con la propia Constitución. La Constitución garantiza a los grupos intermedios la autonomía de los grupos intermedios. Estos son grupos intermedios, que tiene que ver de alguna manera también con la posibilidad de hacer, y más que posibilidad, con el deber de hacerse responsable. La propia entidad, no solamente la NFP, es una práctica que hemos llevado a cabo en otros procesos de fiscalización, es la que se debe hacer responsable de su gobierno interno. No significa que el desistimiento por parte nuestra. De hecho, estamos fiscalizando, si hay una denuncia la fiscalizamos, e incluso en el oficio de cierre de la NFP damos cuenta en detalle de lo que instruimos, de lo que se contestó, pero finalmente, les decimos, me parece que en el punto 11, sin perjuicio de lo anterior, se informa que la facultad de fiscalización de este Ministerio sobre las personas jurídicas reguladas por el título 33 del libro primero del Código Civil se puede ejercer de oficio, y lo desarrollamos. En el fondo le estamos diciendo también, mire, ¿sabe qué? Nosotros, no obstante esto esté cerrado, si aparece algún tipo de irregularidad que sea competencia nuestra, digamos, y tomamos conocimiento, vamos a ejercer el proceso de fiscalización. No es un cierre total, no puede serlo, digamos. Nosotros, porque la facultad de fiscalización está radicada en el Estado, en el Ministerio de Justicia, y específicamente en el Departamento de Personas Jurídicas. Gracias, presidente. Muy breve por razones de tiempo. Yo tengo la certeza por las inquietudes que ustedes han planteado y usted, presidente, específica, que este es un tema muy complejo y que va a requerir probablemente de lograr información de otras instituciones que el Ministerio, como el Servicio de Impuestos Internos, como el propio Ministerio Público, en fin, los otros organismos que, aparte de los organismos deportivos, que puedan tener la información que pueda completar la inquietud que a ustedes les asiste para saber exactamente qué fue lo que pasó. La primera impresión que a uno le queda es que el Ministerio, como tal, tiene atribuciones quizás demasiado limitadas para el objetivo que persigue, porque tiene que asegurar el cumplimiento de sus estatutos, el cumplimiento del objeto social, el cumplimiento de las obligaciones prescritas en el Código Civil, y el equipo humano de que dispone, y la tradición de actuaciones que tiene este Ministerio desde tiempos inmemoriales, se ha circunscrito a una mirada muy, no quiero ser peyorativo, superficial o básica, no yendo al fondo de las cosas. Por ejemplo, si hubiese equipos humanos suficientes, se podría haber detectado que el estatuto de la NFP disponía que los directores, el presidente y los directores eran pagados, circunstancia que es expresamente prohibida por el texto del Código Civil. En consecuencia, una revisión exhaustiva de todos los estatutos, de todas las personas jurídicas que están sometidas al control del Ministerio, podría haber a lo mejor arrojado luces antes de que estallaran los episodios específicos de la NFP. No hay esa capacidad. Parte de la modernización que nosotros queremos hacer, no sé si nos va a llegar a dar esa capacidad, pero por lo menos creemos que tenemos que dar un paso adelante. Y creemos que si hay transparencia activa, es decir, no solo la capacidad de fiscalización del Ministerio, sino que el Ministerio
exija que cada corporación, asociación o fundación que exista entregue información y ésta sea pública y accesible por cualquiera, el control social, el control de la prensa, el control de los centros académicos, aparte del nuestro, va a poder hacer la labor de fiscalización que hoy día se hace en forma débil para los objetivos que uno quisiera. Enseguida, una vez que se empiezan a detectar los problemas, estos de alguna manera se derivan. Y creo que, a propósito de la inquietud que plantea el presidente, es muy importante que ustedes analicen el informe que está consignado con el número 10, porque este es el que, de alguna manera, cierra la actuación del Ministerio. Cuando dice el secretario, se dirige, damos por cumplidas las instrucciones, es porque desde mediados del 2015 hasta esta fecha se dieron muchas instrucciones, se dieron distintos pasos y finalmente se hace una especie de catálogo. Dijimos A, tomar conocimiento del presente oficio, se tomó conocimiento. B, acordar dejar sin efecto los referidos contratos en virtud de los cuales sus miembros reciben remuneración y honorario. La explicación de la NFP es que efectivamente se dejaron sin efecto esos contratos, etcétera. Otra, hay que modificar los estatutos, se dieron los pasos para modificar los estatutos. Otra, hay que buscar las platas, hay que recuperar las platas que se han perdido, que se han apropiado. Y aquí se dice, bueno, hemos hecho estos esfuerzos, tenemos las contabilidades, le pusimos esto, una demanda a través del Ministerio Público. Es decir, la razón por la cual el Ministerio cumple no es porque se haya terminado el proceso, sino que porque aquello que corresponde a las atribuciones del Ministerio se han cumplido dentro de las instrucciones que el Ministerio puede dar. Ahora, es cierto que quizás si no se tratara de la NFP, pienso, y esta es una interpretación libre mirado ahora, conociendo los antecedentes, que quizás si se tratase de otra institución, de menos envergadura y significado en la vida pública chilena, como es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, estamos en medio del Mundial de Fútbol y el país gira y está dolido porque no estamos ahí, pero en fin, siendo tan crucial, si no hubiese sido así, lo que el Ministerio probablemente debió haber hecho es haber pedido la disolución de esta organización. Si hubiese sido una asociación de futbolistas de barrio, probablemente es lo que habría hecho. Pero tratándose de la NFP siguió el camino razonable, de sentido común, de tratar de salvarla por el significado público, por el significado social, por la envergadura de la institución y además por los montos de los recursos. Más valía seguir trabajando en la recuperación, en la persecución penal de quien corresponde a ese cometido ilícito, en la búsqueda de impuestos internos para que paguen los impuestos, etcétera, que fue el camino que se ha seguido y repito, creo que razonablemente. Ahora, el proceso no ha terminado y yo creo que por eso es importante el trabajo que ustedes pueden hacer para pesquisar los hilos, en parte porque hay dineros defraudados, probablemente va a ser muy difícil recuperarlos porque yo entiendo que el señor Jadwe, que sería el responsable, sería la persona que está en juicio en Estados Unidos, en un juicio que de seguro debe tener las características de delación compensada con protección. Por lo tanto, le va a significar el impedimento de que Chile pueda pedir su extradición o declaraciones o lo que fuera, porque solamente lo va a hacer ahí en virtud de algún beneficio procesal que debe haber conseguido. Hipótesis, no tengo certeza, pero uno conoce otros casos similares y así es como se han resuelto. Por lo tanto, se me ocurre que aquí va a ser muy difícil llegar hasta el final del camino, pero es muy importante, porque aquí nosotros tenemos una institución de fútbol profesional que cautela quizás el atractivo desde el punto de vista del espectáculo más importante del país, que ha sido manejado en forma amateur y en forma quizás de provecho particular para una camarilla de dirigentes que han abusado de sus funciones en nombre de ayudar al desarrollo del deporte chileno. Yo creo que es importante que se termine esto. Nosotros como Ministerio vamos a hacer un esfuerzo adicional por modernizar nuestra posición controladora. Y por cierto, en las investigaciones que ustedes sigan, seguimos a disposición para poner antecedentes de todo lo que tengamos y que pueda ser útil, complementario a lo que hoy día hemos entregado como antecedentes. Pero creo que los que pueden aportarle más respecto de esta situación son los organismos a que me he referido y otros que pueden dar respuestas más definitivas
que la que nosotros podemos dar, que es la que hemos entregado, y por cierto seguimos dispuestos a otras consideraciones que ustedes tengan a bien formular. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Desde ya le solicitamos si nos puede hacer llegar las propuestas de modernización que desarrollen, digamos, a propósito de esta área del ministerio que tiene que ser modernizada o que usted está tratando. Es muy interesante, claro, o algún proyecto de política pública, no sé, creo que es importante porque le da contexto, digamos, a nuestra investigación y a la limitación de la actuación que a nuestro juicio hay por parte del ministerio. Debo entender que las autoridades anteriores de su respuesta, que fue muy genérica, pero quiero ser preciso, las autoridades anteriores, ministro, su secretario, estuvieron encima de este tema, ¿cierto? Usted hizo una respuesta que no fue directa sobre esa materia, pero usted que trabajó ahí, ¿qué debo entender? Porque es muy importante para ver si insisto en las citaciones, si no insistimos en las citaciones. La señora ministra Blanco, el señor ministro Campos, el señor Mena, ¿estaban encima de esto? ¿Era un tema relevante para el ministerio o era un tema...? Pregunto, en general, yo sé que no va a poder decirme cosas en particular, pero... Perfecto. No, pero da la impresión hoy día que los exministros como que no tienen ni idea de lo que pasó con su respuesta, entonces creo que es importante lo que hicieron o lo que no hicieron. Sí, perfecto. Efectivamente, en términos como de presencia, estar encima de la fiscalización, no necesariamente, digamos, o sea, la gente del Ministerio de Justicia es más amplia. Sin embargo, en específico, como jefe de departamento me tocó estar en reuniones técnicas de trabajo precisamente con la ministra Blanco, ¿ya? No conversé el tema directamente con el ministro Campos. Ahora, porque también es importante, hay tiempos distintos. De alguna manera, precisamente esto se gatilla, no me acuerdo la fecha exacta, digamos, pero en pleno desarrollo del ministerio bajo la ministra Blanco, entonces es vertiente. Y cuando el ministro Campos, digamos, estaba a cargo del ministerio, estamos en la parte final, estábamos recopilando antecedentes. Entonces, las intensidades claramente no son las mismas. Cuando uno inicia una fiscalización, en esa época nosotros fuimos, me acuerdo que a la NFP, y la NFP no nos dejó entrar en un minuto. Eso no es antecedente. Después volvimos y sí nos dejaron entrar. Pero yo diría, me estoy acordando de todo ese periodo previo, precisamente corresponde a la ministra Blanco y lo conversamos con ella. Con el ministro Campos no, porque estábamos probablemente, y esto es un juicio que emito yo, en la etapa final de cumplimiento con un nuevo directorio de la NFP, que eso es muy relevante. O sea, y eso consta en los antecedentes, que el directorio que sucedió al del señor Jadwe colaboró bastante, digamos, en este proceso de cumplimiento. Le interesaba, por lo demás. ¿Ya? Eso es. Les agradezco mucho. Yo antes de levantar la sesión quiero pedir la autorización para citar a los presidentes de 3 clubes, que es Deportes Valdivia, Deportes Lo Barnechea, que han tenido el problema de esos dos fundamentalmente, de el cobro de una cuota importante para poder participar en el fútbol profesional, y también de Deportes Vallenar, que ha tenido otro tipo de problemas parecido, digamos, al de Deporte Valdivia y Lo Barnechea a propósito de las actuaciones de la ANFP. ¿Les parece? ¿Hay acuerdo? Muchas gracias. Señor ministro, señores, muchas gracias por venir, muchas gracias por su información. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.